Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profesor, se escucha. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. En unos minutos comenzamos, ¿saben? Perfecto.
Bueno, buenas tardes, alumnos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Estamos para empezar? Buenas tardes, profe. Buenas, estamos. Estamos para empezar. Bueno, perfecto. Recién pudieron ver una presentación que yo les puse. Sí, Sí, Bien. profesor. Ahora no ven nada, ¿verdad? no, ahora no se ve. Perfecto. Bueno, básicamente hoy es, si todo está bien, es la última clase que vamos a tener en forma teórica, repasando los conceptos de las redes, ya finalizando la materia también. Y después de esto nos queda 2 exámenes, uno que va a tener las mismas características que los anteriores, de opción múltiple con tiempo, y otro que va a ser un poquito distinto porque les voy a dar más tiempo, que va a ser el de redes, que ese es el último de los exámenes. Y ya le voy a dar las características también y todo eso. También está quedando la recuperación, que yo se los voy a publicar para aquellos que daban tanto los prácticos como los exámenes que han sacado menos de 6. Les recuerdo que para poder aprobar, ¿sí? Ser una aprobación directa que se llama, ¿sí? Es necesario tener todos los exámenes con más de 6 y todos los trabajos prácticos aprobados y todos aquellos que han sido evaluados tienen que estar aprobados. Por supuesto, y ser cursante de la materia, ¿no? Eso lo descarto si están hoy cursando y rindiendo, es porque todavía son cursantes. Así que esas son las condiciones para poder llegar a aprobar en forma directa. Si algún práctico no es aprobado, si algún examen no es aprobado, ¿sí? Van directamente a regularizar la materia y la tienen que rendir. Todo esto si la aprobación de los exámenes está entre 4 y 6. Si es menos de 4, si es 3, 2 o 1, se han sacado en los exámenes, ¿sí? O se sacan en los que vienen, ustedes tendrían que recursarla la materia. Así que esa es la situación para ustedes. Pueden llegar a aprobar en forma directa con más de 6, pueden llegar a aprobar en forma regular, ¿sí? No directa sería, tienen que ir a rendir entre 4 y 6 y tienen a ver, esperen un minuto. A ver, ahí está. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Sí, profesor. Sí, se escucha. Sí. Bien, perfecto. Perfecto, sí, se tenía mucho ruido en la línea. Como les decía, entonces les repaso, ¿sí? En más de 6 y todos los exámenes aprobados pueden ir a aprobación directa. Entre 4 y 6 y todos los prácticos aprobados, ¿sí? Van con una aprobación indirecta que tienen que rendir la materia. Y si en alguno de los exámenes o los prácticos no lo han aprobado, esos van a recursar la materia. Profe, Entonces, le hago una consulta. sí. ¿Sabe que me figuraba el diagnóstico? ¿Se acuerda que fue Sí, el primero sí, ese no que es, nos mandó? sí, Me, sí, sí, me sí. figuraba como NA. Yo Sí, no me parece aprobado, que exacto. claro, ese no cuenta, ¿ah? Porque No, yo no, ese no cuenta. Ese no Ah, cuenta. perfecto. Son los que Ah, he también tenía. evaluado. No, Sí. ese. A ver, yo les comenté. El diagnóstico era solo servía para mí, ¿sí? Y fue una nota que, sí, todos tienen NA, digamos, podría haber puesto la otra, capaz que la cambio después. Ustedes no se hagan problemas, ¿sí? Por la parte de diagnóstico no se tienen que hacer problemas, no es un examen que vaya con nota. Ah, perfecto. Muchas gracias, Pero los profesor. demás sí, ¿sí? Los demás sí. Lo mismo, cualquier duda que tengan, ustedes me pueden ir preguntando, ¿saben? No hay ningún inconveniente. A ver si cambio esa nota. Igual, repito, va a haber una instancia de recuperación, ¿sí? Tanto para los trabajos prácticos como para los exámenes. Después de rendir el último examen, por supuesto. Que la semana que viene ya vamos a estar definiendo la fecha de ese último examen. ¿Está bien? ¿Hay dudas? ¿Algo que pueda llegar a ayudarles? ¿Algo que quieran preguntar?
Creo que, está por definir la fecha del tercer parcial, eso había quedado abierta la encuesta, ¿no? Sí, pero creo que ya estaba o no. No, Bueno, la lo dejó miramos abierta, ahora. me A faltaba ver, tiempo. lo miro ahora. Sí, no sabemos Y el resultado. Nos bueno, gustaría saber. ahora lo miro, Me sí. imagino que igual el lunes, porque estaba ganando bastante el lunes. No, sí, yo había visto mucha diferencia, por eso no le presté más atención. Ya prácticamente era irreversible. Así que, pero lo miramos y listo. Sí, es que Espera un creo que minuto preferimos los lunes para rendir. para rendir. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, a ver, ahora lo estoy mirando. Sí, 44 de ustedes han respondido, lo que es un buen número, y sí, el lunes 14 de junio, ¿sí? A las 17 horas. 14 de junio a las 17 o 17 horas. 19. 17 17. horas, ¿sí? En la hora de Bueno, clases. En el ok. horario de clases, Bien. ¿sí? Lunes en horario de clases. Yo hoy mismo lo voy a dejar definido en la parte general para que ustedes ya lo tengan en cuenta, ¿saben? Pero el lunes, en ese horario, ustedes rinden. 17 horas. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, entraría entonces almacenamiento y archivos, Sí, serían los temas. exactamente. Almacenamiento y archivos. Bien, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? No, nos dijo que en algún momento nos iba a decir cómo, de qué iba a contar el parcial 4. Sí, pero no es hoy. No es este el momento. Después, en algún otro momento, les digo bien, lo estoy definiendo. Lo que le puedo adelantar es que va a estar abierto mucho más tiempo. Ya lo he decidido eso, ¿sí? Les voy a dar la bibliografía y van a ser aproximadamente unas 10 preguntas que ustedes van a tener que responder. ¿Mm? Eso es lo que les puedo adelantar. Y es un trabajo que va entre examen e investigación. Sí, nos dijo que le hiciéramos acordar justamente de subir la Sí, bibliografía al campus y sí. creo que nada más. Bueno, ¿Hay práctico de esta unidad también? sí, ya está Bien. habilitado. Si usted lo busca en los trabajos prácticos, ya Sí, tiene que estar habilitado. está viendo algo que es TP redes, sí. Sí, ese. Sí, ya está el trabajo práctico y tiene que estar habilitado. Ese. Es en grupos también ese trabajo práctico, ¿saben? Los mismos grupos de antes. ¿Alguna otra consulta? Sí, ese cuánto tiempo nos va a dar para poder. Está ahí creo que hasta el otro miércoles. Perfecto, Creo que perfecto. está hasta el otro miércoles. No hay ningún inconveniente, digamos, mientras estemos dentro de los plazos, ustedes lo entregan y lo vamos corrigiendo. ¿Algo más, chicos? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Lo primero que voy a hacer antes de comenzar eh, con las diapositivas, digamos, hoy voy a tocar dos temas, ¿sí? Voy a volver a tocar el modelo de capas, voy a tocar el tema de los medios de comunicación, pero desde un punto de vista un poco más práctico, y voy a tocar el tema de IP, ¿sí? Y Mac para que tengan un conocimiento un poquito más profundo y que les sirva para resolver el práctico. Eso es lo que voy a hacer hoy, ¿sí? Entonces, como voy a comenzar otra vez con el modelo de capa, parezco un pesado, pero realmente hace falta, estuve pensando cómo organizar un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta y de esa manera, con una analogía, pueden llegar a darse cuenta sin ningún inconveniente de cómo es el tema del modelo de capas. Yo uso analogías porque a mí me sirven, no siempre me han servido, pensar en cosas que son similares, que uno maneja para algo que es tan abstracto como puede llegar a ser un modelo de capas de una red, ¿sí? Entonces yo siempre busco algo de la realidad y de ahí en más puedo llegar a compararlo y acordarme siempre de cómo es la cosa. Entonces por eso yo utilizo las analogías. Bien, en primer lugar voy a tomar un ejemplo, ¿sí?
de una persona que va a comprar una botella de vino a una vinería. Podría haber sido otra cosa, pero voy a tomar el vino ya que nosotros lo conocemos, ¿sí? Y lo sabemos bien este tema y conocemos bien cómo es. Entonces, voy a analizar el proceso que se realiza para que esa botella de vino llegue a la vinería, ¿sí? Y pueda ser utilizada por ese usuario final, que es el usuario que tiene la demanda de ese vino. Entonces, lo que voy a hacer es, en primer lugar, decir, bueno, el vino está disponible, ¿sí? El vino está disponible en algún tanque, en un tanque específico, ¿sí? Se fabrica y se pone disponible en un tanque específico para vinos. De ahí en más, siguiendo reglas muy específicas, se pone adentro de una botella. Esa botella se tapa con un corcho, ya sea natural o sintético, se le pone un capuchón, se le ponen las etiquetas, ¿sí? Eso todo para envasar el vino, ¿está bien? Una vez que he envasado el vino, esas botellas de vino se colocan dentro de una caja de cartón, que también tiene algunas características. Van determinada cantidad de vino, de botellas por caja, va un separador entre botellas y va la caja cerrada y con una etiqueta que dice el tipo de vino que es y de dónde viene, ¿sí? Para saber cuál es en realidad, para poder identificarlo. Una vez que tengo la caja, se divide en pallets, ¿sí? Voy y acomodo todas las cajas en un pallet, le pongo una cinta para sostenerla, ¿sí? Y ubico muchos pallets de cajas de vino. Por último, llega el camión y con un dispositivo específico levanto los pallets, los pongo arriba del camión. Y la comunicación específica entre la bodega y la vinería es ese camión que va a distribuir. Vamos a tomar el ejemplo hasta acá, podría haber algunas cuestiones intermedias, pero lo vamos a tomar hasta acá el ejemplo, ¿sí? Las botellas de vino son llevadas desde un lugar, la bodega, hasta la vinería por ese camión. Cuando llegó a la vinería, ¿sí? Lo vamos a sacar el pallet, lo vamos a bajar en la vinería, ¿sí? En la vinería van a tomar, suponiendo el almacén de bebidas, vinería, como ustedes quieran llamarlo, imagínenlo de esta manera, ¿sí? Le vamos a sacar ese nylon y vamos a acomodar todas las cajas. Cuando tengamos las cajas, ¿sí? Ya vamos a tener en sí las cajas, vamos a ponerlas por distintos tipos de vino, pero hay un vino específico, que es el que estamos hablando, que va a ser sacado de esas cajas y va a ser puesto en la estantería. ¿Para qué? De una determinada manera y de una forma específica. ¿Para qué? Para que específicamente llegue ese vino a ese usuario final que era el primero del que estábamos hablando. Este modelo que acabo de describir, con algunas acotaciones y con ejemplos específicos que me van a servir para comprender, es similar, es muy similar al modelo de capas que nosotros utilizamos en las redes. ¿Sí? ¿Por qué? En primer lugar, voy a recordar el modelo de capas. El modelo de capas tenía la capa de aplicación que generaba el dato, una capa de transporte que tomaba ese dato. Profesor, y le daba, sí. Por las dudas le digo que no está presentando, si es que está presentando algo. No estoy presentando nada momentáneamente. Bien. Por las dudas, bien. Simplemente estoy describiendo un modelo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Nada más, ¿sí? Que les sirva a ustedes como analogía. Por eso les expliqué. Después lo voy a ver gráficamente. Como les decía, hay una capa de aplicación, que es la superior, con la que generalmente tenemos contacto, que es la que está disponible, ¿sí? Para generar los datos. Ese dato lo genera el usuario, ¿sí? Un usuario que va a hacer un pedido. Lo hace a través de la capa de aplicación. Esa capa de aplicación envía los datos, ¿sí? Con determinadas reglas específicas a la capa de transporte. La capa de transporte, ¿sí? Hace lo necesario. ¿Para qué? Para comunicarse con la capa de transporte del otro lugar, ¿sí? Del otro host
en el cual nos estamos comunicando. Entonces empaqueta en sí ese mensaje que venía de datos de la capa de aplicación. Ese paquete es pasado a la capa de red. La capa de red lo toma y lo rutea a través de los dispositivos específicos que son los routers. Luego de eso pasa a la capa de enlace de datos, ¿sí?, que hace la comunicación adyacente dentro de las redes y de las subredes, y luego sucede la comunicación real, que es en la capa física, donde los bits realmente viajan de un host, ¿sí?, a otro intermedio, de un router a otro, de un switch a otro. Del otro lado van a tomar esos bits uno a uno. La capa de enlace de datos va a hacer el control de flujo, el control de errores, lo pasa a la capa de red que va a estar ruteando. Esa capa de red, cuando llegue al lugar adecuado, a la IP necesaria que identifique la máquina necesaria, le va a decir a la capa de transporte, aquí está la información que vos me pediste, el paquete que vos me pediste, ¿sí?, y lo va a pasar en definitiva a la capa de aplicación, ¿sí?, que esa capa de aplicación hace un pedido a través de un proceso al sistema operativo que podría llegar a ser, por ejemplo, de una base de datos, un dato de una base de datos. Ahí hace toda la vuelta y llega al usuario final, que es el que nosotros estamos pidiendo. Este modelo es similar, ¿sí?, es similar al de la botella de vino que sale desde la bodega al vino y llega al usuario final. Ahora sí voy a hacer una pequeña presentación. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Perfecto. La primera parte de esta presentación, ¿sí?, tiene que ver con qué? Y tiene que ver con algunos dispositivos que se utilizan en redes. El primero de ellos, ¿sí?, un par trenzado, que es el que generalmente nosotros tenemos contacto cuando conectamos una computadora a un switch o en computadora con computadora. Es un cable, ¿sí?, que se utiliza con 4 pares, ¿sí?, 8 cables distintos y se identifican generalmente por color. Los pares trenzados tienen que ver también la distancia que son capaces de soportar una comunicación con la cantidad de vueltas que tengan por metro en el cable, ¿sí? Así se definen. O sea, que lo definen los colores, ¿sí?, y la cantidad de vueltas. ¿Y qué se conecta normalmente? Se conecta a un conector que se llama RJ45, que es el que va enchufado a la computadora o a los dispositivos que estemos tomando. Esto, ¿sí?, puede tener un revestimiento exterior que es plástico, pero también podría llegar a tener un revestimiento exterior que es una malla, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el ruido, que el ruido, algo hablábamos del ruido el otro día. Este es el cable muy utilizado para hacer los cableados estrellas que hablábamos el otro día. Acá he puesto, como ustedes los van a tener disponibles, ¿sí?, lo que se utiliza como protocolo para poder llegar a cablear, porque no es así nomás, digamos, cada conexión tiene un cable específico y los colores son justamente para eso, para poder identificar cada uno de esos cables a través del color y colocarlo dentro de los conectores como corresponde. Hay dos reglas que seguimos, la T568A y la T568B, cada una de ellas, ¿para qué? Para un determinado tipo de conexión. Dispositivos del mismo tipo se conectan si cruzado y dispositivos de distinto tipo se conectan directo. Pero es una regla que no es importante, solamente la menciono, pero no es tan importante. Bueno, son una foto, una vista frontal y una vista lateral del RJ45, ¿sí? Y lo muestro, como digo, porque es realmente muy importante. Y acá está, ¿sí?, el jack que se utiliza, ¿para qué? Para colocar el RJ45. Y dentro de esto, ¿qué? Tengo un dispositivo de este tipo que tiene las conexiones en los cables identificados. Y se utiliza una herramienta especial para poner los cables acá. Y también se utiliza una herramienta especial. Hola. No ha pasado de diapositiva, porque sé que está hablando ya de la diapositiva 3 y 4, pero no ha pasado. A ver, ¿qué están viendo? Díganme.
La diapositiva 1, parte tensado. Y yo acá estoy pasando, no sé. A Claro, ver. porque está Ahí ahí, que están viendo. ahí sí Ahí. la 2. Ah, bien. ¿Ustedes la ven en pantalla completa? No. Ha puesto compartir nada más que la pantalla de PowerPoint, no su pantalla completa. A ver, vamos a ir. Disculpen, pero hay algunas cosas que no. A ver, espérenme un minuto. Perdón que lo interrumpa a veces, pero es por No, la- no. como Es que se más bien, temprano. bien porque no sé qué están viendo. Si vengo acá, ¿qué va a pasar? A ver. Ahí que están viendo, el Meet. Sí. Sí, Bien. ahora estamos viendo la Y pantalla ahora y el PowerPoint. Perfecto, ahora vamos a ver el todo. PowerPoint. Perfecto. Ahora van a ver todo. ¿Ahí ven completo? Sí, profesor. Bien. La primera. Ahí le puede poner ¿Verdad? ocultar para ocultar esa barra. Sí, está bien. Pero digamos, ahí están viendo completa la pantalla completa con la que dice toma corriente, conector, telecomunicaciones de par trenzado. Exacto. ¿Verdad? Bien, Sí. perfecto. Perfecto. Ese es las dos que les decía con anterioridad, que son las reglas específicas para conectar los cables, ¿sí? La T568A, la T568B, ¿sí? Los dos RJ, vista del frente y vista lateral del RJ45, que también se arman con una pinza especial, ¿sí? Quizás muchos de ustedes lo conocen eso, pero simplemente lo repaso. Y esto también se arman, que son los conectores donde van los RJ45 con una pinza especial, con una herramienta especial, ¿sí? Que van conectados en las redes. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, es simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que se utiliza en las redes, nada más. Bueno, voy a pasar ahora. Acá tenemos, déjenme ver, el repaso nuevamente de qué. De dónde está ubicada la NIC, que es la tarjeta de red, ¿sí? Está ubicada en la capa de enlace de datos. ¿Es importante? Esto sí, es muy, muy importante, ¿sí? Tengo un nodo, dos nodos, sí, que se están comunicando, dos hosts que se están comunicando, y la NIC, como tarjeta, está en la capa de enlace de datos. ¿Por qué? Porque hace control de errores y control de flujo, que son las cuestiones específicas de lo que hace la capa de enlace de datos de un modelo como este. De capa como este que aparece acá. ¿Qué modelo es el que está en este gráfico? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede decirme? Había dos modelos. Modelo OSI. Sí, muy bien, perfecto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por los nombres y las cantidades de capas. Bien, porque aparecen en sí la de presentación y la de sesión, sí, que son dos capas que en el otro modelo están en conjunto, ¿sí? Todo esto es una sola capa que se pone en la aplicación, ¿sí? Muy bien, por la cantidad de capas me doy cuenta. Bien, este es el tipo de conexión que normalmente se utiliza en un cableado estructurado. Entonces, yo lo he comentado esto, ¿sí? Decir, pero cableado estructurado cuando hay comunicación inalámbrica y me puedo mover y demás, ¿tiene sentido un cableado estructurado? Hoy en día decir, en mi empresa voy a recomendar hacer un cableado estructurado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dirían si yo hiciera esa pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene alguna respuesta? Por la velocidad y por la fidelidad de los datos. Perfecto. Claro, Perfecto. si necesitamos poca latencia, tendría que ser un cableado físico. Sí, exactamente. Muy bien, perfecto. Esa es la justificación de por qué un cableado, ¿sí? Del tipo alambrado, y no inalámbrico. Es verdad que lo inalámbrico me da movilidad, ¿sí? Pero lo cableado me da velocidad. Y me da seguridad también. Y seguridad también. ¿Mm? Pero cuando yo tengo, por ejemplo, la seguridad podría llegar a manejarla, ¿sí? Como dijimos antes, aumentándola. No siendo definitiva, pero sí aumentándola. Podemos llegar a aumentar la seguridad. Pero hay algo que no podemos mejorar nunca en una red Wi-Fi. Así pongamos la mejor. ¿Qué es lo que es? Lo que no podemos mejorar es la velocidad. Si hay bases de datos que atienden muchísima cantidad
de pedidos, y si no tenemos una red cableada dentro de la empresa, nunca va a andar bien, ¿sí? Entonces, este es un punto que ustedes tienen que tener muy en cuenta a la hora de decidir cómo van a hacer sus requerimientos a un servidor. ¿Ah? Y esta es la forma de conectar una red cableada, una red común estructural, ¿sí? Un dispositivo central que puede ser un switch, ¿sí? Y después todo esto hasta este lugar es lo que va a la pared, ¿sí? Y va fijo, es lo que normalmente no ven. ¿Ustedes qué ven? Una computadora conectada, ¿sí? Con el patch al dispositivo y nada más. Eso es todo. Esto es lo que ustedes ven y esto es lo que está adentro, fijo. Y lo que utilizan las redes o son administradores de red son la parte que manejan generalmente. Cuando una red está bien hecha, de la pared hacia atrás generalmente no hay problemas del cableado estructural, ¿sí? El problema normalmente es acá, desde la pared hacia acá, normalmente es ahí. Cuando buscamos un error, una dificultad, siempre busquémoslo acá primero, antes que nada. En la tarjeta, en el cable, en la conexión, porque es lo que se mueve. Todo esto está fijo y está probado. Depende de la compañía, profe. No, por supuesto. Si es de calidad, digamos. A ver, puede llegar a ser que venga alguien que no lo haga bien y esté. Pero te estoy diciendo, del 100% de los errores que se dan, ¿sí? El 98, 99 o 95 está acá. El 95% está acá, ¿sí? Es lo primero que tienen que hacer, revisar esta parte, ¿saben? De ahí en más sí pueden suceder otras cosas, pero es muy poco probable. Es mucho menos probable a que suceda acá, porque esto tiene movimiento, se mueve, lo tiran, lo cambian, lo ponen, se rompe. Es lo que sucede. Por eso. Profe, Sí. ¿qué diferencia hay entre los colores de los cables? Que he visto amarillo, he visto azul. Sí, porque los colores de los cables me permiten identificarlo de un lado y del otro del cable. Entonces yo sé siempre que en la posición 1 va el cable rojo, en la posición 2 va el rojo blanco, en la posición 3 va el amarillo, en la posición 4 va el amarillo blanco. ¿Me entiendes? Entonces de esa manera es para identificarlos. Sí, pero digo, vio por ejemplo, yo ahora en el modem tengo uno amarillo, el cable. O sea, con el, bien, con el cobertor amarillo. Sí, Y he visto que hay azul y he visto que hay blanco. Sí, sí, porque es el tipo de categoría. Vio que al principio yo dije que los cables se definían, sí, por una de las características, por la cantidad de trenzado que tenía, que tan enroscados están los cables adentro. Pueden estar más enroscados o menos enroscados, ¿sí? La cantidad de vueltas que tenga por metro me define la categoría del cable y la calidad del cable. Una de las cuestiones que tiene es la cantidad de vueltas por metro. ¿Está bien? Entonces, las categorías generalmente están identificadas con colores exteriores, ¿sí? O gris, o azul, o amarillo. Sí, se define por categorías. ¿Y a más trenzado es mejor? ¿Es Claro, mejor la calidad? a más trenzado es mejor la calidad porque me da más inmunidad al ruido. Al estar más por una propiedad física propia de los cables, al estar trenzado, el ruido no ingresa. ¿Sí? Y es mejor, es de más calidad. Igual que el diámetro y demás, digamos. Tiene que ver, pero una de las cuestiones es el trenzado y me va definiendo la categoría. Los colores son por las categorías que yo tengo. Las que normalmente se utilizan son categorías 6E, ¿sí? Que es un cable bastante barato y que tiene muy buena calidad. Puedo llegar hasta 100 metros con un cable común tirado. Profesor. Sí. ¿Hoy veremos fibra óptica? Le puedo decir algo, algunas cuestiones, pero no es el objeto, digamos. Si usted tiene alguna duda, después podemos charlarla. Si quiere, le comento algo de la fibra óptica. La fibra óptica es una fibra que tiene como característica que en su interior transmite luz, lo cual la hace muy inmune al ruido, muy inmune al ruido, y tiene una velocidad alta, altísima, que son 300.000 kilómetros por segundo, igual que un cable de cobre o igual que una onda electromagnética. O sea que en velocidades está exactamente a las mismas características que una onda electromagnética o que un cable de cobre, pero tiene la gran capacidad de ser inmune al ruido, ¿sí? Y tiene otra gran capacidad la fibra óptica, que es el ancho de banda.
¿Se acuerdan cuando hablábamos de ancho de banda? ¿Sí? Es la cantidad de información que puede pasar en un momento por el conductor que estoy enviando. Este ancho de banda es importantísimo. ¿Por qué? Porque puedo mandar gran cantidad de información por una fibra óptica. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que tengo que transformar los bits, ¿sí? Que son eléctricos normalmente, a luz, porque lo que se transmite por una fibra óptica es luz. Y hay distintos tipos de fibra óptica, o dos principalmente, la multimodo y la unimodo. Es cómo se transmite la luz por dentro. No es para hacer la diferencia para ustedes, después si quieren lo leen también. La cuestión está en que la fibra tiene esa característica de que es muy buena en la inmunidad al ruido y muy buena en el ancho de banda que tiene. Por ahí, ¿cuál es la complejidad? La complejidad es a través del instrumental que se utiliza para poder llegar a hacer las conexiones. En el RJ45, o sea, lo cableado, yo tengo que unos cables, los pelo, los pongo, una herramienta muy sencilla y se terminó. En la fibra óptica tengo terminales específicos, no sé si los habrán visto en las esquinas por ahí cuando están trabajando en la fibra óptica, despliegan casi un taller, ¿sí? Y sueldan la fibra óptica. Es un poco más complejo, no quiere decir que no sea bueno, una tecnología espectacular, un poco más complejo y más caro, nada más. Y generalmente en una fibra óptica yo no tiro una fibra óptica, tiro generalmente muchas fibra óptica dentro de una cobertura de plástico. ¿Por qué? Y porque las voy poniendo, cambio y demás. No va una sola. O sea que ustedes ven una fibra óptica, por ejemplo, de un diámetro de 1 centímetro, ahí adentro hay mucha fibra óptica. La fibra óptica en sí tiene como diámetro más o menos el tamaño de un pelo, ¿sí? Para que tengan una idea. Es muy, muy finita. Lo que ustedes ven es un manojo de fibra óptica cuando lo ven por ahí un cable de fibra óptica, ¿no? Esa es otra característica que tiene. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quieran aportar. No, profe. ¿No? Bueno, acá voy a hablar de los repetidores, que son de capa física, ¿se acuerdan? Tomaba la señal de un lado y la amplificaba. ¿Con qué? Con todo el ruido y todo, como viene. Pero son muy buenos, ¿por qué? Porque me permiten enviar a más distancia, ¿sí? La señal que yo tengo en un segmento de red. Esa es la característica que tiene. Bueno, esto es un concentrador, tiene estas características, ¿ven? Creo que lo han visto, tienen que haber visto por lo menos algo similar, ¿sí? Y también trabaja en la capa física. Esto no tiene ningún tipo de inteligencia, ¿sí? Lo que toma por un puerto lo repite por todos los demás. Cero inteligencia. El puente que trabaja en la capa de enlace de datos y me permite conectar dos segmentos de red distintas, medio como lo hablamos el otro día. Por ejemplo, este segmento de red podría llegar a ser una red 802.3, una red del tipo cableada, ¿sí? Y esta podría ser una red Wi-Fi. Entonces el puente lo que me hace es conectar una con otra red, ¿sí? De los dos lados, para los dos lados. Eso es lo del puente. Y trabaja en la capa de enlace de datos. Esto no lo vamos a ver. Esto es cómo trabaja el puente. No lo vamos a ver. Sí, después si alguien quiere, lo mire y me hace todas las preguntas que crea. ¿Sí? Para dejar en claro, entonces el puente sería como una interfaz de conexión. Sí, es una interfaz de conexión entre dos redes distintas, ¿sí? Si quiere verlo así, sí, está bien. Ah, ok, listo. Sí. Gracias. Sí, se pone en el medio de dos redes distintas y hace de interfaz entre una y otra, de un lado y del otro lado. ¿Sí? Después tengo otro elemento que es sumamente importante, que este sí lo van a encontrar y mucho, que es el switch. ¿Sí? El switch. ¿El switch qué hace? También me conecta, pero como característica tiene que conecta puerto a puerto. Uy, me pasé. Puerto a puerto. O sea, me hace como si fuera en este que no tenía inteligencia, ¿no es cierto? Si entra un dato por acá, se reproducen todos estos. Pero en cambio, en el switch, si un dato entra por aquí y tiene que ir al puerto que está acá, solo conecta estos dos. Solo esos dos internamente. Y todos los demás quedan libres para la comunicación. Entonces me aumenta muchísimo la velocidad dentro de las redes. En un principio parecería una mejora mínima, pero realmente en la funcionalidad de las redes mejora muchísimo el switch
respecto de estos dispositivos que no tenían ningún tipo de inteligencia. Profesor, para recordar, el switch, a diferencia del hub, el hub era uno a muchos. El switch uno a uno, pero mientras está haciendo la conexión uno a uno, puede hacer a la misma vez con otras conexiones uno a uno. Exactamente. Eso, ahí está, gracias. Exactamente. Y también tiene la posibilidad de hacer por inundación, ¿sí? O sea, de uno a todos los puertos. Esto también la tiene como posibilidad. Eso se maneja lógicamente dentro de las redes. 1 a 2, 1 a 3 también, así, bien. En realidad, de uno a muchos. ¿Sí? De uno a muchos, dentro del switch. Perfecto. O sea que en ese caso pasaría a ser un hub. Bien. Y después, el otro elemento fundamental en las redes que lo hablamos, el router. ¿El router qué hace? Y el trabajo fundamental, el corazón fundamental de las redes. Rutea. ¿Qué hace? Busca el mejor camino entre dos hosts. Esa es la gran actividad del router. ¿Hay alguna pregunta? Bien. El otro día mencionaba que hay dos direcciones distintas. Una que es física, ¿sí? Que está aquí abajo, y la otra que es lógica, que está aquí arriba en la capa de red. Esas dos, ¿sí? Direcciones que identifican una máquina, una no se puede cambiar, que es la MAC, y la otra sí se puede cambiar, que es la IP. Bien. Voy a hacer una pequeña comparación entre ellas. La dirección MAC es física, ¿sí? Y trabaja en la capa física. Y la dirección IP es lógica y trabaja en la capa de red. Después tengo que la dirección MAC está en la tarjeta NIC, ¿sí? Y la dirección IP la administra el administrador del sistema, ¿sí? Del sistema en el cual estamos funcionando. Por ejemplo, si fuera un sistema de conexión con un prestador de servicio de Internet, si los prestadores de servicio que ustedes tienen normalmente con conexión a sus casas, ese administrador es el que define cuál es la IP que voy a tener. Si yo estoy armando una red, yo voy a definir la IP, pero en ningún caso puedo llegar a definir la tarjeta NIC, o sea, la MAC de la tarjeta NIC. La dirección MAC es hexadecimal, ¿sí? Son 48 bits que voy a tener en forma hexadecimal. Tienes ese formato, tiene la dirección MAC, ¿ven? Hexadecimal. Mezclados los números con las letras. Y la dirección IP van a ser 4 conjuntos de 8 bits. Eso significa que acá puedo tener desde 0 a 255, desde 0 a 255, 0 a 255 y 0 a 255. 4 números separados por punto. Acá lo estamos viendo en binario. Esto es, ¿sí? Números decimales separados por puntos. Pero ojo, nunca puedo superar los 255. ¿Por qué? Porque son 8 bits. ¿Qué tiene como característica la dirección MAC también? Que es secuencial. O sea, va desde el 0 a 1, uno detrás de otro. Secuencial. En cambio, la dirección IP es jerárquica. Una parte me identifica la red, podrían ser estos dos, y la otra parte el host. O podrían ser estos tres la red y esta parte el host. O podrían ser esto la red y esto el host. Cada una de esas formas tiene sus ventajas. ¿Alguna consulta? ¿Me esperan un minuto, por favor? Que discúlpenme, pero me están tocando el timbre. ¿Me esperarían, por favor? Un segundito. Seguro, profe.
Bueno, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profesor. Perfecto. ¿Están viendo algo ustedes en este momento? Sí, el Meet. El Meet, perfecto. Entonces, acá me tengo que... A ver. ¿Ahí ven? Sí, el PowerPoint. Bien, perfecto. Vamos adelante. Estábamos acá, ¿sí? ¿Hay alguna consulta respecto a direcciones MAC y direcciones IP? Profesor, ¿cómo funcionan los VPN con respecto a las direcciones de IP? Bueno, es todo un análisis, eso hay que conocer mucho de direcciones IP, o bastante, digo, no es que no se pueda, pero hay que conocer bastante, porque las VPN son las redes virtuales, ¿sí? Son redes virtuales que se hacen a distancia. Entonces yo puedo tener 2 redes LAN o 5 redes LAN, de los cuales puedo armar una sola con redes virtuales. Y esa es toda una configuración que se hace con IP. ¿Cómo es la historia? Porque a la red le agrego una subred. Por ejemplo, esto es una red, ¿sí? Y este número es una subred. Y hago participar de esa subred determinada cantidad de máquinas. Entonces, de esa manera puedo llegar a armar una VPN. A ver, estoy tratando de simplificar, ¿sí? Porque es un tema que es bastante amplio. Y, a ver, ¿con qué se tiene que quedar usted? Con que se hace todo a través de subredes con IP. ¿Sí? Trabajando con esta dirección. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, bueno, relacionado con lo que preguntó el compañero, el tema de la máscara de subred, Sí. ¿lo va a explicar después o excede, digamos, a lo que tenemos que ver? No excede. Y se lo puedo explicar ahora. La máscara de subred, ¿sí? Es un conjunto de números que tiene la misma característica de una dirección IP, pero que define cuál es la parte de una dirección IP. Define cuál es la parte de red y cuál es la parte de host. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo le doy este número. ¿Cuál es la red y cuál es el host? Podría llegar a ser que el primero es la red y que los otros 3 números me definen el host. O podría llegar a ser que los 2 primeros son la red y que los 2 últimos son el host, ¿verdad? O podría llegar a ser que los 3 primeros números sean la red y que solo el último sea el host. ¿Cómo lo sabe eso usted? No lo sabe. ¿Qué es lo que me define eso? La máscara de red. La máscara de red, sí, es un conjunto de unos y ceros que me define, ¿sí?, cuál es la parte de este número IP que va a ser la red y cuál es la parte que es el host. ¿De qué estoy hablando? Miren, fíjense lo siguiente. Supongamos que la red es este número y todo esto es el host. ¿Cuál sería la máscara de red que vendría acompañando? Siempre viene acompañando, ¿sí? En las redes acompaña al número IP. El número IP va acompañado con la máscara de red. Entonces, la máscara de red para que esto sea la red sería 255.000. ¿Está bien? Ah, bien. 255.000. Eso significa que esto es la red y que todo esto es el host. Supongamos ahora que estos 3 son la red y que solo este es el host. La máscara de red sería 255.0. ¿Está bien? Eso definiría que la máscara de red me define que estos 3 números son la red y este el host. 255. Bien. ¿Y qué pregunta sigue? Si estos 2 son la red y esto es el host, estos 2 el host, ¿cuál sería la máscara de red para un número como ese? Y 255.255.00. Perfecto. Esa sería la máscara de red que acompañaría a una IP donde estos 2 primeros números son la red y estos 2 el host. ¿Está bien? Para eso sirve la máscara de red. Profe. Sí.
Igual antes de la máscara eso ya está determinado en cada categoría de IP, ¿cierto? Eso está determinado por el administrador de red cuando hizo la red. No, pero ¿Sí? digo, por ejemplo, este IP 125 empieza, sería categoría A. Sí, no, pero está bien lo que usted dice, como no he hablado nada de eso todavía, lo voy a hablar un poquito más adelante. Sí, hay ciertas características que tenemos que estar tomando. Lo mismo, lo que traté de explicar es para qué sirve la máscara, ¿sí? Ah, ok. Pero usted está en lo cierto, ¿sí? Depende de la categoría, el tipo de máscara que voy a tener. Inclusive, no los voy a meter más allá, listo. Hasta acá voy a llegar porque es más complejo y no tiene sentido ahora. Pero puede haber subredes dentro de esas redes, ¿saben? Pero es un tema para analizar. Si alguien tiene duda, después me va a preguntar en forma particular, ¿saben? Porque es, como les digo, es un poco más complejo. Porque yo puedo rearmar estos números IP y puedo hacer algunas cuestiones con subredes que están muy buenas. Entre ellas las VPN. Las defino con la máscara de red, en realidad. Y todo esto lo defino y lo demás lo estoy hablando como administrador de red y no lo estoy hablando como usuario, ¿saben? El administrador de red define todo eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, acá yo... Sí. Profesor, perdón, no le iba a consultar desde la ignorancia un poco. La VPN, ¿qué función estaría cumpliendo internamente cuando hace eso de ocultar el tema de las IP para, por ejemplo, acceder a los temas de las plataformas, como, no sé, Netflix y demás de otros países? No. Sí. Las VPN tienen como gran funcionalidad conectar máquinas distantes dentro de la misma red. ¿Sí? Eso es lo que hace una VPN. Conecta máquinas que están en distintos lugares como si estuvieran dentro de la misma red. ¿Sí? Y eso se trabaja con las IP y con las subredes dentro de la IP. Entonces yo tengo una red específica, supongamos la de Netflix, una red grande, muy grande. Aparte, una aclaración importantísima, que lo dije el otro día, pero no quiero que ninguno se me vaya a confundir, ni vaya a decir después que yo he cometido un error. No quiero que suceda eso. Yo estoy hablando solo de IPv4, ¿está bien? IPv6 se parece muchísimo, pero no es idéntico. Tiene una funcionalidad muchísimo más amplia IPv6. Yo estoy hablando de IPv4, que lo tomamos como ejemplo y que todavía se utiliza mucho y que me permite pensar bastante bien. Después pasarme IPv6 es sencillo, es relativamente sencillo. O sea que todo esto de las IP y demás, con esta cantidad de números, con esta división que estoy hablando, es IPv4, la versión 4. La versión 6 es más amplia, mucho más amplia, me permite mayor cantidad de hosts y demás. Entonces, cuando yo armo una red, ¿sí?, virtual, una VPN, lo que estoy haciendo es tomar una dirección de red, ¿sí?, y diciéndole a todos mis clientes, por ejemplo, mira, van a participar de esta red, y le mando una IP específica para que participen de esa red. ¿Con qué? Armando subredes dentro de esa IP. Eso es lo que hago. Pareciera muy sencillo, es relativamente sencillo, ¿sí?, y funciona muy bien. No sé si aclara eso las dudas. Lo que pasa es que todo lo demás es muy, muy técnico. Sí, profesor, muchas gracias. Si después quieren, como les digo, me preguntan las dudas y bueno, yo voy respondiendo a medida que pueda, ¿no? Pero hay que hacer un análisis y sentarse a hacer cálculos, para que ustedes entiendan de qué hablamos. Inclusive si alguien tiene necesidad o quiere, yo le puedo dar bibliografía para que lean y demás. No hay ningún inconveniente. Como cualquier otro tema de sistema operativo que quieran preguntarme, está abierta la posibilidad. ¿Alguna otra consulta? Bien, voy a sacar 2 puntos de esta que dice: las direcciones IP se dividen en clases para su administración, ¿sí? Y existen direcciones de uso privado y direcciones reservadas. ¿Está bien? Bien, esas cuestiones las voy a tomar
Ahora, bueno. No, no lo vamos a ver, este tampoco, este sí. Bueno, esto es gráficamente lo que yo expliqué recién, ¿sí? Es decir, de los 32 bits que yo tengo separados por puntitos, ¿cuál va a ser la parte de red y cuál va a ser la parte de host? ¿Sí? Esto es lo primero que voy a tener que definir. ¿Se acuerdan? Podría llegar a ser esto de red y todo esto de host, o podrían llegar a ser estos 3 de red y esto de host. Eso se le denomina primer octeto, segundo octeto, tercer octeto, cuarto octeto. ¿Octeto por qué? Porque son 8 bits, o sea, un byte. ¿Comprendido este gráfico de la dirección IP? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Excelente. Seguimos adelante entonces. Esa es la notación decimal con punto. Le hemos agregado nada más que los bits, que es ni más ni menos que lo que vimos en la primera parte del año pasado, cómo son los bits y cómo los transformamos en números decimales. ¿Sí? Y acá tengo, ¿sí?, un análisis de lo que yo decía, que esto sea la parte de red o que esto sea la parte de red. ¿Está bien? Entonces, esto me va a definir lo que se denominan algunos rangos. Algunos rangos. Haciendo el análisis un poquito más profundo, cuál es el número de red y la cantidad de hosts que puedo llegar a tener, voy a tener rangos. Por ejemplo, la clase A, y así se denomina, va a ir desde el 0 al 127. La clase B va a ir desde el 128 al 191. La clase C va a ir desde el 192 al 223. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la cantidad de bits o de números que yo tome para definir la red. ¿Sí? Fíjense, si yo tomo 8 bits, el último octeto, voy a tener, ¿sí?, este rango para las redes. Si yo tomo 2, voy a tener este rango, y si yo tomo 3, voy a tener este rango. Esto definiendo la cantidad de números de hosts. Y acá tengo, ¿sí?, identificado, ¿sí?, hasta la clase C y la clase D y la clase E, que son dos conjuntos de direcciones que se utilizan en forma reservados y en forma particulares. Y ya vamos a hablar de algunos números que se reservan para los IP. Pero desde el 1 hasta el 127, desde el 128 al 191, 192 al 123, respectivamente son la clase A, B y C. Y de ahí en más, del 224 al 239 y del 240 al 255 están, ¿sí?, con situaciones especiales que ahora vamos a analizar. ¿Alguna consulta? A ver, hasta ahí. Bueno, quiero que analicen esto un minuto, que lo miren. Les voy a dar un minuto para que lo vean. Bueno, ¿qué han podido ver? ¿Qué han podido ver en esto? Claro, primero cómo empiezan los números, si con 0, con 10 o 110. Y después a quién se le da a cada clase. Bueno, sí. Esto tampoco es definitorio, son ejemplos nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes ya pueden intuir, si yo tengo un solo número para definir redes, ¿sí?, todo esto puedo definir hosts, o sea, voy a tener una gran cantidad de hosts, ¿sí? ¿Esto para qué? Para grandes organizaciones,
donde las organizaciones son muy pocas que tienen gran cantidad de hosts cada uno de ellas. Y en contraposición, cuando tengo muchas redes, ¿sí? ¿Con qué? Con muy poquitos hosts dentro. ¿Qué es lo que es? Y una institución que tiene menor capacidad. Estos son los dos límites y yo analizo en el medio todo lo demás. ¿Se comprende? Bueno, voy a tomar el silencio como que sí. Bien. ¿Cuál sería la estructura de esto? Lo que hemos hablado, la parte de red y la parte de host, ¿sí? No voy a ahondar más en esto. A ver qué más tenemos. Las direcciones de, también después ustedes lo analizan. No, yo no voy a ahondar más en este tema. Bien. Esto no es ni más ni menos que lo que estamos hablando, pero acá sí, sí voy a tomar esta parte, ¿sí? Esta parte. Se reservaron un rango de direcciones dentro de cada clase para la asignación de redes privadas, ¿sí? Sin conexión con Internet. Redes privadas, internas, redes internas dentro de la empresa, que es donde ustedes van a tener normalmente la conexión de sus máquinas y van a ver que estos números les son familiares. Por ejemplo, 192.168 es una dirección reservada. Esto en Internet, esta dirección en Internet nunca aparece. Ni la 10, ni la 172.16, ni la 192.68. ¿Por qué? Porque se utiliza dentro de las empresas, ¿sí? Dentro de las empresas. Y tengo una dirección clase A, una dirección clase B y unas direcciones clase C. Y se llaman direcciones privadas o internas dentro de la empresa. Básicamente, cuando yo armo una red, ¿sí? Para la empresa, internamente tengo que tomar un rango de esta, según lo que necesite. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna consulta? Bien, y acá viene otra consideración fundamental, ¿sí? Fundamental, importantísimo. Dentro de los números IP, yo cuando vea por ejemplo, una clase A 113 y que tiene 000, ¿sí? Voy a estar haciendo referencia a esa red, la red específica 113. Este número no se puede utilizar para otra cosa, nada más para hacer referencia a la red que yo quiero direccionar, ¿sí? No al host, a la red. En este caso tengo una clase B, 176.10, 00. Eso significa que estos dos me están diciendo, esta es la red que voy a direccionar, la 176.10. Y si fuera una clase C, sería 192.168, ¿sí? 00. Eso quiere decir que voy a estar direccionando la 192.168, ¿sí? La red específica, esa. El 00 me dice, hablo de esta red. En contraposición, otra consideración es cuando tengo 255. 255 quiere decir todas las máquinas de la red 113. ¿Sí? Esto es lo que normalmente se denomina broadcast o multidifusión dentro de la red. O sea, le estoy enviando información a todas las máquinas de la red 113. ¿Sí? Y acá le estoy enviando información a todas las máquinas de la red 176.10. Eso significa que estén los 155. Por ende, cuando tengo una red con 0 y con 255 no es un número IP de un host. O sea que estos números no se pueden utilizar para designar números IP. ¿Preguntas? Jamás van a encontrar una IP de un host que tenga 0 al final, ¿sí? O 255 al final. Jamás.
¿Preguntas? Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, es 176.10.255.0? No se ¿No se puede. puede? No se puede. No se ¿O puede, es, porque o es una cosa... 255 o es 0? En este caso, o sea, el 0 es para la red, si usted quiere mencionar la red de 0, y si quiere hacer multidifusión es 255. O sea, si usted lo mezcla, la máquina no va a entender de qué se trata. ¿Sí? Claro, nunca nos vamos a encontrar con un conjunto de 4 números con que haya 255 y 0, o uno el otro. A no ser que sea una máscara de red. En una máscara de red sí va a encontrar 255 y 0. Pero en una dirección IP no debería, porque si no está trayendo un problema o hay algo mal configurado. ¿Alguna otra consulta? A ver si tengo algo más. Sí. Bueno, acá están las direcciones de uso privado y reservado, ¿sí? La 10, la 172 y la 192, ¿sí? Las direcciones con 255, las direcciones de red, que son con 0, y las direcciones de broadcast, que son con 255. Esto es un gráfico, no lo vamos a ver. Y esto es subred. No, tampoco porque no es tema de acá. Y esto tampoco. Sí, esto es nada más que un gráfico. Yo creo que acá termina. Sí, señor, ahí termina. Bueno. ¿Preguntas? ¿Consultas? Ninguna, profe. Nada. ¿Algún tema que quieran que nos explayemos un poco más? ¿Algo que quieran? Bueno, sí, lo escucho. Y vio algo de la caída que hubo en las redes, en internet, grande, hace un par de días, y no sé si lo vio, si sabe algo de que desde su Bueno, perspectiva, cómo... sí. En realidad no le presté atención. Vi que escuché que había páginas caídas, pero que había, no fue todo, sino fue parte, ¿sí? Y había páginas caídas. Así que la verdad que mucha atención no le presté, como que se cayeron simultáneamente muchas páginas. Seguramente habrá sido algún ataque a la subred, entonces de esa manera hay muchas maneras de atacar las redes, ¿sí? Una de ellas es meter ruido en el medio. Generalmente cuando son ataques así grandes lo que hacen es sobre los routers, ¿sí? Trabajar la multidifusión esta que hablábamos recién, ¿sí? Trabajar con direcciones IP con 255. Entonces meten mucho 255 dentro. ¿Por qué 255? Porque el 255 lo manda a todos los hosts de esa red. Entonces eso mete retardo y la red deja de funcionar, ¿sí? Entonces se caen las páginas y los servidores generalmente que están conectadas en la subred. No es que le pongan una bomba, no es que lo hagan explotar, no. Muchos en informática hablan de explotar la red. Cuando hablan de explotar la red, lo que hacen es estar hablando de meter muchos 255 dentro de la red. Eso quiere decir que va a todas las máquinas y todas las máquinas están procesando todo el tiempo 255, ¿sí? Que es la multidifusión. Y eso hace que la red prácticamente se caiga. ¿Se comprende? ¿Procesan mensajes vacíos, profe? Vacíos, todo el tiempo. Mensajes como sin sentido. son llamadas, pero que ocupan... Claro. Ocupan espacio y procesador sin sentido. Porque una máquina está obligada a procesar un 255. ¿Sí? Cuando viene uno que no es él, no lo procesa. Cuando viene uno que es para él, que es para ella, sí lo procesa la placa de red. ¿Sí?
En cambio, cuando no es para él, no lo procesa. Pero si es 255, lo tiene que procesar. Entonces, meto muchos 255 en una red y claro, se caen. Se caen. Es una manera de crear problemas dentro de la subred. Entonces yo creo problemas dentro de subredes específicas y claro, hago caer toda la subred de un país o de un sector, ¿no? Quedó pendiente al final la clase de hacking. Sí, yo quedé esperando que alguno estuviera interesado, nadie me dijo nada. Justo ahora que salió a flote con este tema. Yo estoy abierto, es cuestión que haya interesados, porque no lo voy a hacer para... Profe, interesados hay, solamente que estamos teniendo una sobrecarga de trabajos prácticos, exámenes y proyectos. Entonces como que no tenemos mucho tiempo. Yo estoy interesado, pero... Bueno, miren, si ustedes quieren, inclusive puede ser hasta un poco más adelante. Es cuestión que ustedes se conecten conmigo, me digan que hay un grupo interesado y armamos una fecha, armamos un momento y lo vemos. Sería fuera de la clase específica, ¿no? Que tenemos acá. Inclusive en otro horario podría ser que ustedes digan, que ustedes quieran. Yo cuando nos liberemos un poco de todo esto de la facultad, yo estoy interesado. Así que bueno, si alguien anota, estoy anotado. Ustedes saben que la forma de hacer esto es ponernos de acuerdo. Así que los invito a que haya, si hay un grupo que está interesado, lo vemos, sin ningún inconveniente. Si son preguntas individuales, bueno, por ahí sería mejor que lo hagan tipo consulta y no una clase, ¿no? Pero por ahí tienen preguntas individuales. Si hay varios interesados, armamos una clase y repasamos entre todos y la vemos entre todos. Se los dejo a ustedes, eso. Yo no tengo inconveniente. Me gustaría que repasar algo que pasó hace un tiempo atrás. Yo no recuerdo, hace como 4 o 5 años. Ustedes no han sido chicos, pero no tan chicos. Se tienen que recordar. Hubo un temblor grande en Chile. ¿Sí? Y que se sintió muy fuerte acá, como a las 20 horas. Tiene que haber sido veranito, octubre, noviembre, porque no hacía tanto frío. Y se cortaron todas las comunicaciones. ¿Alguien lo recuerda? No andaban los teléfonos, no andaban nada. Se cayeron los canales de televisión, se cayó todo. ¿Recuerdan esa situación? No, profe, yo... ¿No fue un enero? Puede haber sido enero. No, sí, ¿sabe qué? No fue enero. No fue, porque recuerdo bien que mis hijas iban a baile y mis hijas van a baile hasta diciembre nada más. Entonces no puede haber sido ni enero ni febrero, quizás puede ser de marzo a diciembre, pero no, justo verano no. Tiene que haber sido antes o después. Era veranito, recuerdo. ¿Dónde dijo que fue el epicentro? ¿En Chile? Sí, fue en Chile el epicentro y fue fuerte. Ah, ¿sí? bien. Se Pensé que había sido el de San Juan de hace poco, que se partieron todas las rutas. Pensé que había sido... No. Hace un poco más de tiempo. Hace 5 años quizás. Claro. 4, 5 años, 6, 3 años y medio. Hace un poco más de tiempo. Bueno, la cuestión es que no funcionó nada en las comunicaciones. Nada. Excepto, ¿saben qué? WhatsApp. Era lo único que funcionaba. ¿Y saben por qué? Porque WhatsApp está montado sobre la estructura de redes IP. Y las redes IP tienen la característica de que buscan un camino, los routers buscan caminos alternativos. Entonces, cuando mandaba un mensaje IP, vaya a saber Dios dónde iba, porque acá estaba todo caído en las comunicaciones, ¿sí? Ni siquiera las centrales de satélites, algo pasó, ¿sí? Y no sabemos dónde iban los mensajes de WhatsApp que está montado sobre IP y seguían funcionando. Fue lo único que funcionó. Aquello que funcionaba sobre IP. El resto no funcionaba nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque IP tiene esa característica. Busca el camino para llegar. Tenía retardo, pero llegaba. Capaz que iba a Estados Unidos, se iba hasta Rusia y volvía por África, pero llegaba. Es un ejemplo de cómo una conexión IP es bastante inteligente y los routers son bastante inteligentes como para buscar caminos alternativos, ¿sí? Y llegar a destino.
¿Alguna pregunta, algo? Bueno, como no hay preguntas, a ver, van a encontrar en... ahí están viendo mi navegador, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y acá ven mi plataforma. Ahí está lo de la respuesta del 14 de junio. La mayoría votó el 14 de junio, el próximo lunes, a las 17 horas. Bien, les voy a mostrar ahora, a ver. Tienen el archivo que yo les di en la parte de teoría, arquitectura y sistema operativo, en la parte de teoría, ¿sí? Este último que estuvimos trabajando. Allí está. Y después van a encontrar en la parte práctica el trabajo práctico. Este que tengo aquí, que vamos a ver a ver si puedo verlo. Vamos a verlo. A ver hasta cuándo le he dado tiempo, pero va a ser hasta el miércoles que viene. Si lo he puesto, fecha de entrega 16 de junio. Eso es el miércoles que viene, ¿sí? Tienen 7 días para resolverlo. Es un trabajo práctico sencillo, pero no tanto, ¿sí? Y lo que me queda hacer, mándenme un mensajito, por favor, es subir el libro y la especificación de qué van a utilizar de ese libro para responder el examen, para que ustedes vayan leyéndolo y vayan viéndolo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Este es en grupo. Sí, ¿usted se va a quedar un rato por las consultas del práctico si lo empezamos a hacer ahora o no? Sí, yo me quedo hasta las 19, como siempre. Perfecto. Igual después tiene la posibilidad de preguntarme por mensaje, por acá por este chat, ¿sí? De mensajes. Y bueno, yo esto lo veo más seguido, ¿no? Digo, una consulta en cualquier momento. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran decir? Profesor, una consulta. El trabajo práctico de redes, ¿lo podemos ir respondiendo con la bibliografía que ha subido, la que hemos estado viendo? Sí, y también investiguen. Hay muchas cosas que van a tener que buscar. O sea, lo Bien. que yo he dado es para que ustedes entiendan el tema, ¿sí? Y algunas cuestiones que es bajar a la práctica, búsquenla, ¿sí? Búsquenla en ejemplos, búsquenla en internet o en bibliografía que quiera. Pero hay cosas que van a tener que buscar e investigar. ¿Alguna otra consulta? Bueno, los dejo libre. ¿Qué les ha parecido Meet? ¿Les parece mejor que Zoom? Por mí sí, bastante. Sí, Bueno, opino igual. Por mí Bueno, también. buenísimo. A usted A se mí le me gusta hace... ahí. A mí me gusta ahí. Quizás me tengo que adaptar un poquito más. El otro ya estaba bastante adaptado. A este quizás me tengo que adaptar en algunas cosas, pero no está malo. No, no sé. Lo vamos a seguir probando a ver qué tal. A ver qué pasa. Yo creo que son bastante comparables igual desde mi punto de vista, pero bueno, no veo gran potencialidad de uno respecto de otro. Eso, nada más. Pero si a ustedes les viene mejor, bueno, buenísimo. Buenísimo saberlo porque en definitiva ustedes son los que más tienen que estar con el trabajo, ¿no? Bueno, perfecto, muchachos. Lo que sí voy a tratar de probar en uno de estos días que quede es que tengamos cámaras prendidas a ver cómo anda el ancho de banda. Yo no prendo la cámara por una cuestión de ancho de banda, ¿sí? Pero bueno, capaz que con este funciona mejor. ¿Prenden las cámaras en la otra materia? No, la verdad que no. No. A mí me gustaría hacer una prueba, así que por ahí, en una de estas clases, les voy a pedir que prendamos las cámaras. Bueno. Perfecto.
Muy bien, muchachos, los dejo libre. Pueden ir a trabajar en grupo, así que se pueden meter en los grupos y ir trabajando. Yo, profesor, no sé si le puedo preguntar ahora. Sí, dele. Dándole una, porque lo vi antes del práctico, dándole una repasada, acá me surgió una duda en una de las preguntas que dice, bueno, ¿cómo se configuran 3 servidores de DNS? Yo conozco, o sea, ya voy a buscar, pero conozco que hay 2 para configurar en la computadora. Por eso, o sea, la IP de 2 servidores de DNS. Sí. No, pero en realidad usted puede configurar todos los que quiera mientras el rango de red me lo permita. Digo que en el sistema nos dan opciones de 2 servidores, ¿o no? No puede configurar. Lo que pasa, mire, ¿sabe qué? Quizás es tan buena su pregunta que es algo que yo no he considerado y decirles al respecto. Pero tienen que cambiar el punto de vista. Dejen de ser usuarios y pónganse en administradores de red. Esto se refiere, por ejemplo, yo a veces he cambiado y le he puesto la 8844, que es la de Google. ¿Se refiere a todas esas posibilidades? No. Bien. No se refiere a eso, sino se refiere a lo que puede hacer dentro de la red, como administrador de red. ¿Sí? Como administrador, perfecto. Claro, no como usuario final, porque claro, hay limitaciones como usuario final. Yo se los comenté, ¿no? Hay un límite específico dentro de la capa de redes, que es el límite entre la capa de red y la capa de transporte. Ese es el que yo manejo en el host, que es lo que ustedes normalmente hacen. Lo que estoy pidiendo ahora es que se vayan un poquito más abajo a ser administradores de red y piensen como administrador de red y no como usuario.